buenos días a todas y todos. Realmente es un verdadero placer estar en esta casa donde me formé hace más de 45 años. Tuve el privilegio de estudiar cuando todavía estaba en Trejos, la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, y hacer Derecho en la Universidad Nacional. Así que siempre es un verdadero gusto volver a las raíces. Yo creo que este es un elemento fundamental que uno tiene que tener siempre presente. Voy a pedirle disculpas porque me voy a estar moviendo y entonces en algunos momentos voy a estar dando la espalda a una audiencia, cosa que uno nunca debe hacer, pero el diseño del aula es un poco complicada. Quiero agradecer a su vez de manera especial al presidente del COPEC por esta muy honrosa invitación, al señor vocal del Tribunal Superior de Justicia, mi buen y querido amigo Domingo Cecín, y a los intendentes, legisladores y a toda la audiencia que nos está acompañando en el día de hoy. Tuve el privilegio, pese a que me fui de la Argentina en 1982 y no he regresado de manera permanente desde esa fecha, si bien regreso con cierta frecuencia a la Argentina y sobre todo a Córdoba, que es mi provincia de adopción. Yo nací en Santa Fe, pero desde muy temprano fui a estudiar a San Francisco y después me vine a Córdoba. Tuve el privilegio de participar en varios eventos que aquí fueron recordados, tanto por el intendente Pacerini como por el presidente de COPEC. En la crisis mayúscula que hubo en Córdoba en el 2008, yo siempre digo, citando a Churchill, nunca desaproveches una buena crisis. Esa crisis gatilló un proceso de reforma política muy importante que llevó a la boleta. Tuve el honor de presidir la comisión de expertos que hizo el dictamen para la adopción de la boleta única. En ese momento muy cuestionado, algunos legisladores decían, ¿por qué traen a un costarricense para que nos diga cómo tenemos que hacer la boleta única? Y decían costarricense porque yo en esa época vivía en Costa Rica, pero nadie sabía que era un cordobés adoptivo que era el que venía a ayudar. Así que ahí el gobernador Schiaretti me honró con ese cargo de confianza. Y después diseñar y presidir el primer COPEC, que celebro muchísimo que lo estemos relanzando porque no hay nada más importante que tener pensamiento estratégico, que manejar con luces cortas está correcto, pero también tener siempre las luces largas. Y como yo he venido insistiendo, creo que es muy importante siempre crearle a la política un segundo piso. En el primer piso la política más agonal, donde nos peleamos, donde discutimos, etcétera, pero siempre un segundo piso donde tenemos las políticas de Estado. Y en ese segundo piso, con luces largas, es donde podemos llevar a los países de manera estratégica. ¿De qué les voy a hablar hoy? Bueno, en primer lugar tenemos un problema que es que estamos 45 minutos tarde, más o menos, y entonces el tema de planificación vamos a tener que hacerle algún ajuste. Pero si logramos solucionar este tema, porque después viene un panel que les recomiendo se queden muy bueno con el presidente de la Comisión de Futuro del Senado de Chile, el presidente de la Comisión de Futuro de la Cámara de Diputados de Uruguay, y una conferencia inicial del secretario adjunto de la Comisión Económica para América Latina sobre el tema precisamente de comisiones de futuro. Lo que hoy yo les quiero hablar es qué está pasando, cómo yo veo lo que está pasando en el mundo y qué implica hoy gobernar y tomar decisiones en este mundo tan convulso, con tanta volatilidad, con tanta complejidad, en el que nos tenemos que insertar. Uno de los problemas que yo veo en la Argentina es un ombliguismo. Uno, de una manera u otra, ve los canales de televisión, oye los análisis y hablamos de personas, no hablamos de políticas. Hablamos de fulano de tal y de fulana de tal y de la señora tal y del señor tal, etc. Nos cuesta hablar de políticas. Y siempre nos queda en esta Plaza de Mayo, prácticamente lo que está pasando en el dinamismo de la ciudad de Buenos Aires, en la Cava. Nos falta conectarnos, abrir ventanas y decir qué está pasando en el mundo, cuáles son las megatendencias, cómo se va a insertar Argentina de manera estratégica y de manera sostenible, no coyuntural, no con la moda del presidente de turno,
¿Dónde están nuestros objetivos estratégicos en materia de política exterior? Cada presidente que viene puede tener algunas prioridades, pero no puede dar volantazos de 180 grados, de pasar de ser la competencia y el país que más se enfrenta a los Estados Unidos a tener relaciones carnales con los Estados Unidos, a volvernos a enfrentar con los Estados Unidos, a tener relaciones carnales 2.0 con Estados Unidos. Eso es absurdo, no somos serios. ¿Me explico? Es decir, necesitamos tener cierto nivel de coherencia como país y para eso necesitamos entender lo que está pasando en el mundo. Lo que está pasando en el mundo es demasiado. Es decir, 3 expresiones. Hemos entrado a la era del caos. Esto lo acaba de decir en febrero de este año el secretario general Guterres de Naciones Unidas. Está siendo cada vez más complejo y más peligroso este mundo. Otros dicen el tiempo más peligroso desde el fin de la Guerra Fría, es decir, de la caída del muro de Berlín. Otros dicen, no, es el tiempo más peligroso desde la crisis de los misiles de 1962. Y el informe bicameral del Congreso de Estados Unidos de julio, un documento que les recomiendo leer de 75 páginas que hace un análisis muy riguroso de lo que está pasando en el mundo y cuáles son los desafíos para Estados Unidos en ese mundo, dice, es el tiempo más peligroso desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. No estamos en un año cualquiera. Aunque estemos obsesionados con el tema del 2.4 de inflación, que es legítimo. Pero el 2.4 que celebramos acá, aplauso, en cualquier otro país normal del mundo sería un alto nivel de inflación anual. Anual. Y nosotros festejamos. Claro, venimos de 25%. ¿Cómo no vamos a festejar un 2.4? Entonces, cuando lo analizamos desde únicamente Argentina, el 2.4 es una excelente noticia. Cuando salimos de Argentina y vamos al mundo y ponemos el 2.4, decimos, pero estamos altos, tenemos que bajarlo anualmente. Miren todo el camino que tenemos que recorrer. Pero esa reducción, como bien dijo Emilio, no la podemos hacer a costa del desarrollo. Ahí hay un problema que hay que debatir a fondo. No es negociable el tema de inflación ni del déficit fiscal, pero el tema ¿es la inflación y la reducción de la inflación un fin en sí mismo o es un medio para el desarrollo? Entonces, hay temas fundamentales que hay que irlos poniendo en contexto en un mundo que hoy, para los mejores analistas, hoy para el secretario general de las Naciones Unidas, hoy, para la Comisión Bicameral del Congreso de los Estados Unidos, es el momento más peligroso, en mi opinión, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y les voy a explicar después por qué. El 2024 que estamos terminando es otro año que nos ha tocado vivir en un escenario VICA, en inglés es VUCA, en español es VICA, es decir, son escenarios con alto nivel de volatilidad, con alto nivel de incertidumbre, subrayo incertidumbre, con alto nivel de complejidad y con alto nivel de ambigüedad. Y esta combinación de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad nos lleva a repasar rápidamente. Tomémosles algunos indicadores de lo que estamos viendo. Primero, estamos viendo 3 megatendencias que están poniendo un enorme estrés a nivel internacional. Cambio climático. Es cierto que el presidente Milei mandó a retirar a la delegación argentina de la conferencia última en Bakú, Azerbaiyán, sobre cambio climático, la COP29. ¿Por qué? Y bueno, porque el presidente Milei, similar al presidente Trump, dice que no hay tal calentamiento global. Ok, legítimo, no lo comparto, pero es una posición, digamos, del presidente. La mayoría de los países del mundo y los científicos del mundo consideran de que sí hay un tema muy serio de cambio climático. Segunda megatendencia, disrupción tecnológica. Pero dentro de la disrupción tecnológica, inteligencia artificial. Esto
Prácticamente yo no escucho que se hable en Argentina en los programas de análisis y debate. Y la inteligencia artificial, como señala Harari en su último libro Nexus, no solamente está ya generando cambios mayúsculos estructurales, sino que coloca al Homo sapiens, a nosotros, no había paridad de género en ese momento, dijeron Homo sapiens nada más, en una situación de crisis existencial. Por primera vez, dicen los padres de la inteligencia artificial, por primera vez el Homo sapiens está diseñando una inteligencia externa al Homo sapiens que es más inteligente que la del Homo sapiens. Ese es el tamaño de los temas que se están discutiendo hoy en el mundo. ¿Cómo lo regulamos? ¿Cómo lo controlamos? Ni qué decir del impacto que va a tener y que ya está teniendo en el mundo laboral, en el mundo de la medicina, etcétera, etcétera. Les doy un elemento. Hace 5 años atrás surgió una empresa, se llama NVIDIA, NVIDIA, muy metida en el tema del negocio de la inteligencia artificial. Esa empresa en 5 años hoy es la empresa de mayor capitalización, de mayor valor de mercado. La acción aumentó 2.500, 2.600 veces en 5 años. Le ganó a Apple, le ganó a Microsoft, le ganó a Tesla en 5 años, por la cantidad de dinero que está trayendo el tema de inteligencia artificial. Con todo el problema que puede llegar a generar en materia de ahondar la desigualdad y todos los beneficios que puede traer en materia de aumentar la productividad. Pero estos son los debates que tendríamos que tener. Tercero, bueno, debido a la geopolítica cada vez más caliente, estamos al borde de nuevo de una crisis nuclear. Ustedes lo vieron en Ucrania. Biden pasó por Río, un poco despistado como está, y le dijo a Zelensky, te autorizo que utilice los misiles para atacar territorio ruso. Zelensky, muy entusiasmado, tiró 5 misiles. Y Putin le devolvió un misil que nadie sabía que prácticamente existía. Mach 10, o sea, 10 veces la velocidad del sonido. Incontrolable. Le avisó a Estados Unidos, fíjate lo que van a ver el espectáculo, porque si sigamos provocándonos, vamos a terminar en un problema nuclear. ¿Ok? Entonces nos estamos acercando peligrosamente a esa escalada. Segundo, tenemos una geopolítica caliente y una reconfiguración de la globalización. ¿Qué quiere decir una geopolítica caliente? Bueno, tenemos 55 conflictos abiertos en el mundo en este momento. 3 guerras mayúsculas, una instalada en el corazón de Europa, Ucrania. Otra instalada en el Medio Oriente, que no para de darnos sorpresa. La semana pasada, Siria. Nadie tenía la menor idea que Siria se iba a desestabilizar de la manera que se estabilizó. Eso demuestra aún más el grado de precariedad que tenemos con todos los análisis que hacemos para poder prever situaciones tan complicadas. La tercera, una guerra prácticamente invisible para Occidente porque no sale en los medios, que es la de Sudán, pero con una crisis humanitaria mayúscula. Tenemos una situación muy caliente entre Irán e Israel, con un tema nuclear. Israel no quiere que Irán desarrolle capacidad nuclear. Y hemos visto una de las razones por las cuales tiene ese temor. Pero Irán dice, yo sin armas nucleares no puedo competir con Israel. Y el ejemplo es Corea del Norte. Kim Jong-un puede tener hoy un cierto grado de fuerza porque tiene poderío nuclear. Y por el otro lado, lo que estamos teniendo es esa reconfiguración de la globalización. ¿Por qué? Porque hasta hace poco el criterio que prevalecía era el criterio de eficiencia. Yo llevo las empresas a producir en los lugares donde me es más barato producir y después traigo los bienes. Eso se llamó globalización, tercera etapa. Las 2 administraciones de Clinton, años de los 90, había caído el muro de Berlín,
China todavía no había entrado a la Organización Mundial del Comercio y esos 90 dejaron a Estados Unidos como potencia hegemónica. Estados Unidos, Fukuyama escribió en el 93, el fin de la historia y el último hombre. Ganó Occidente, ganó la democracia, ganó el libre cambio, vámonos. Rusia ya no existe y China todavía no era la potencia que terminó siendo ahora. El problema es que pasaron cosas, como dijo el presidente Macri. ¿Y cuáles fueron las cosas que pasaron? Y bueno, en el 2001, mientras Estados Unidos celebraba el tema del fin de la historia, hubo el ataque a las Torres Gemelas. 20 años de guerra y de distracción estratégica de Estados Unidos en Irak y en Afganistán. 2 fracasos absolutos, peores que lo de Vietnam. ¿Ustedes se acuerdan cómo se retiró Estados Unidos de Afganistán? ¿Qué más cosas pasaron? 2008, crisis del capitalismo, crisis financiera, 2008-2009. El mundo prácticamente temió de que era el fin del capitalismo, no el fin de la historia, el fin del capitalismo. Y después vino la pandemia en el 2020. Y ahora estamos viviendo las secuelas de la pandemia y las secuelas de esa crisis financiera. Y obviamente ese mundo se ha reconfigurado. Las cadenas de valor ya no están basadas en el principio de eficiencia, sino en el principio de seguridad. Y consecuentemente, si el principal enemigo de Estados Unidos en la disputa del siglo XXI es China, yo no puedo estar produciendo en China porque ese es mi enemigo. Los europeos lo entendieron tarde porque los europeos y sobre todo los alemanes basaron su estrategia de desarrollo último en un gas barato. ¿A quién le compraban el gas barato? A Putin. Hicieron Stream 1 y Stream 2 para traerlo más rápido, para traer en más cantidad. ¿Pero no era tu enemigo? Sí, pero había 2 supuestos. El supuesto número 1 era que uno podía domesticar a Putin, como se había domesticado a Yeltsin. Putin es más, en la época de Berlusconi, en la época de Sarkozy, en esa primera época temprana, Putin era el amigo de todos los presidentes europeos. Entonces la idea era cómo atraigo a Putin y cómo lo convierto, si es posible, incluso a Rusia en un miembro de la OTAN. Y de paso le compro el gas porque es barato. Y el otro elemento central, bajo la teoría de la modernización, es China. Vamos a meter a China en la Organización Mundial del Comercio. China va a crecer, se va a enriquecer, va a haber una clase media. La clase media, ¿qué va a pedir? Más libertad, más elecciones, y por lo tanto vamos a hacer a China similar a Estados Unidos. Estamos arriesgando a hacer a Estados Unidos similar a China, más. Entonces, han fallado esos 2 supuestos. Es mucho lo que está pasando. Eso está reconfigurando todas las cadenas de valor. Por eso estamos hablando del nearshoring y del friendshoring y del reshoring. Vamos a sacar las empresas de China y algunas las vamos a llevar a India, otras las vamos a llevar a Vietnam, otras las vamos a traer a América Latina. Nearshoring, estamos más cerca. Friendshoring, la vamos a traer a países que son amigos. O reshoring, lo que dice Trump. Las traemos de regreso a Estados Unidos. Va a ser más caro hacer productos en Estados Unidos, pero va a ser más seguro. Hemos reemplazado la palabra eficiencia por el tema seguridad. Tenemos un debilitamiento del multilateralismo. Todo el sistema, la arquitectura diseñada para responder a la salida de la Segunda Guerra Mundial, el sistema de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, todo eso es un diseño de una arquitectura institucional reflejada en la salida del año 1945. Han pasado cosas desde el 45 al 25, entre otras cosas 80 años. Eso no refleja el balance de poder y por lo tanto el multilateralismo está en una crisis espantosa. Ese Consejo de Seguridad no puede funcionar veto tras veto tras veto de los 5 miembros permanentes. ¿Qué más tenemos? Tenemos una economía global que según la directora del Fondo Monetario Internacional en la reunión ahora de octubre pasado, dijo, la economía global es estable pero decepcionante.
el crecimiento está alrededor del 3%, pero lo peligroso, dice ella, es que la tendencia de crecimiento potencial de la economía global es que nos puede meter en un ciclo de bajo crecimiento con alto endeudamiento, donde el comercio, precisamente por el tema geopolítico, ya no es el motor del crecimiento económico mundial. Entonces ahí hay otra luz amarilla de alerta. Y finalmente tenemos una recesión democrática a nivel global, es decir, son más, como si fuera una autopista de doble vía, son más los países que van hacia la autocratización que los países que van hacia la democratización. Esto en el marco de la tercera ola democrática, que empezó en 1974, como nos recuerda Samuel Huntington, y que hasta el año 2005-2006 el sentido era inverso, eran más los países que iban de la autocratización a la democracia que de la democracia a la autocratización. Y esto tiene lugar este año, en el año de mayor actividad electoral de la humanidad. Más de 70 elecciones de todo tipo han tenido lugar en este año 2024. 6 de ellas han tenido lugar en América Latina. Y en estas 6 empezó El Salvador, siguió Panamá, República Dominicana, México, la farsa electoral de Venezuela, que hay que ver cómo se resuelve el 10 de enero, y las de Uruguay, que cerraron ahora en noviembre este superciclo electoral. ¿Ok? Podríamos quedarnos toda la mañana, porque acá hay mucho material. Este es el bosque donde Argentina, uno de los 200 países del mundo, opera. Y si no entendemos todo lo que está pasando en el mundo sin anteojos ideológicos, y después le ponemos un poco de ideología, pero al principio tratando de entender dónde están los temas estructurales, dónde están los temas coyunturales, etcétera, va a ser muy difícil que podamos gobernar de manera inteligente, porque en definitiva de lo que se trata es gobernar de manera inteligente. ¿Para qué? Para beneficio de la gente. ¿Para qué? Para mejorarle la calidad de vida a la gente. Y ahora vamos a ver por qué. El intendente nos decía que la alcaldesa de Madrid decía, nosotros no hacemos política, resolvemos el problema de la gente. Eso es precisamente lo que la gente está pidiendo, resolveme los problemas. Pero ahí hay un peligro. ¿Te resuelvo los problemas por mecanismos y por métodos democráticos? ¿O te resuelvo los problemas y para resolverte los problemas caemos en el peligro de lo que yo he llamado la eficracia autoritaria? Bukele, en sentido puro. ¿Tienen un problema de seguridad? Sí, yo te lo resuelvo. Violo los derechos humanos, impongo los estados de excepción de manera continua, construyo la cárcel más grande, etcétera, etcétera, etcétera. Debilito el Estado de Derecho, coopto todos los poderes, debilito la democracia, pero te estoy dando seguridad. ¿Qué tan sostenible es eso en el tiempo? ¿Y cuál es el precio que estamos pagando? Mi mensaje, que después voy a volver, es: necesitamos resolverle el problema a la gente, pero necesitamos encontrar soluciones democráticas a los problemas de la democracia. No soluciones autoritarias o no democráticas a los problemas de la democracia. Y tenemos que hacerlo rápido, antes de que el malestar que hoy existe en la democracia se convierta en malestar con la democracia. Y estamos acercándonos a que ese malestar en la democracia se nos vaya convirtiendo en malestar con la democracia. Este es otro mensaje que les quiero dejar. El proceso brutal de transformación que hemos tenido en los últimos 35 años, desde la caída del muro de Berlín, 1989, disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a inicio del 90, ataque a las Torres Gemelas en el año 2001, crisis financiera en el año 2008, etcétera, etcétera, pandemia en el 2020. Demasiadas cosas. Uno dice, pero siempre hubo cambios. Sí, pero ahí es donde viene, para mí, uno de los mejores mensajes de Tom Friedman en un libro estupendo que se los recomiendo, que se llama Gracias por llegar tarde.
¿Qué es? Lo distintivo de nuestro tiempo no es la cantidad de cambio, es el cambio en la velocidad del cambio. O sea, este es un cambio brutalmente acelerado y disruptivo. Y eso es lo que nos está costando muchísimo, porque ese cambio tan acelerado y tan disruptivo nos genera esta simetría entre el cambio rápido y disruptivo y la capacidad adaptativa. ¿La capacidad adaptativa de quién? De nosotros. ¿Cómo proceso toda la información de todo lo que está pasando? ¿Cómo de ese procesamiento puedo sacar? Y ahí es donde viene una ayuda de la inteligencia artificial. Oye, Big Data, yo te ayudo. Procesar información de Big Data, tranquilo, con el algoritmo, yo te ayudo. Es decir, ustedes están viendo el nivel. Y después toma decisión. Y bueno, ChatGPT 4, dame alguna idea. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son algunas de las opciones? Bueno, eso se va a ir aplicando. Pero también la capacidad adaptativa de todas nuestras organizaciones. Con qué rapidez nuestros gobiernos, nuestras empresas, nuestras universidades, etcétera, hacen el catch-up de este cambio tan acelerado y tan disruptivo. Otro desafío muy grande para el tema de gobernanza. Y esto nos está generando dos sentimientos. Hay un sentimiento de mucha incertidumbre y hay un sentimiento que tiene que ver con el desconcierto. Y estos dos sentimientos de incertidumbre y desconcierto nos llevan a lo que Ortega y Gasset nos dijo hace 90 años. No aquello de argentino a las cosas, que nunca le hicimos caso y así nos está yendo, sino esto otro. No sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente lo que nos pasa. Imagínense en ese mundo de hace 90 años, con este mundo mucho más rápido de cambio, mucho más rápido y disruptivo. Entonces, estamos en esta coyuntura de desconcierto e incertidumbre. Y si el año 2024, The Economist, en su último The World Ahead, que es el informe anual que publica todos los meses de diciembre, dijo que era el año de lo increíble por la cantidad de sorpresas que tuvimos este año, el año 2025 va a ser el año de la incertidumbre. Si tienen que escoger una palabra, yo sé que algunos dicen, no, pero en Argentina parece ser que las cosas van por otro lado, pero estoy hablando a nivel global. Incertidumbre. Por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando Trump llegue el 20 de enero a la Casa Blanca? Es decir, cuando regrese. Biden, cuando ganó la elección, dijo, Estados Unidos está de regreso de todos los lugares donde Trump lo había sacado. Trump ahora, después de ganar, no dijo Estados Unidos está de regreso. Yo estoy de regreso. El señor Trump. Y el señor Trump, 2 meses antes de haber asumido la presidencia, vació de contenido la presidencia del señor Biden. El señor Biden solamente se lo recuerda ahora por 2 cosas que hizo en estas últimas semanas. Uno, le dio un indulto a su hijo después de decir no lo voy a indultar, no lo voy a indultar y no lo voy a indultar. Y segundo, hizo un viaje a África, a Ghana. No muy estratégico, ¿verdad?, en este momento. Mientras Trump está ocupando todo el espacio. Es decir, está ejerciendo la presidencia de Mar-a-Lago, su residencia en la Florida, y tomando ya decisiones y generando impacto, porque hay 3 grandes preguntas, entre otras muchas. Uno, ¿qué va a pasar en materia comercial si de verdad Trump aplica su política proteccionista de tarifas, 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 tarifas? Los BRICS quieren crear una moneda alternativa al dólar, le voy a poner tarifas. Claudia Sheinbaum no me hace caso, le voy a poner tarifas. China me quiere vender sus autos eléctricos, 100% de tarifa. Los europeos, le pongo tarifa. Está usando la tarifa no solamente como un tema económico, sino como un tema de extorsión geopolítica. O me haces caso o te pongo las tarifas. Segundo, ¿qué va a pasar con la diplomacia en el cual Estados Unidos va a cambiar su enfoque de hacer alianzas por este enfoque mucho más transaccional de negociación que tiene Trump? Y tercero, ¿qué va a pasar sobre todo en su relación
con México y con parte de América Latina con el tema de la deportación de los migrantes, el tema de ponerle impuestos a las remesas. Tomen en cuenta ustedes, en Argentina no es tanto, pero a nivel de América Latina, el año pasado hubo 163.000 millones de dólares de Estados Unidos volando a América Latina por remesas. En países como El Salvador, Guatemala, representan el 20% del Producto Interno Bruto. Su principal exportación es exportar gente. Es más lo que reciben en remesa que lo que reciben en exportando manufactura, por ejemplo. Entonces ahí hay un problema. Y el último tema es el fentanilo. No ya la cocaína, el fentanilo. Y todo el tema de las mafias y de los carteles en Estados Unidos, a los cuales Trump no se ha ruborizado en decir eso ya no corre más. Si es necesario, tiraré misiles, si es necesario, habrá... O sea, hay una serie de interrogantes muy grandes de cuál va a ser el impacto de la llegada en un mundo en el cual, frente al debilitamiento del multilateralismo, estamos entrando en una situación de marcado exceso de machos alfa y de exceso de testosterona. Porque en la mesa internacional, ¿quién está? Está el señor Trump. ¿Qué dice el señor Trump? Make America Great Again. Ok. ¿Y quién está enfrente? El señor Xi, China. ¿Y qué dice Xi? Make China Great Again. Y ahí está el tema incluso de la disputa en Taiwán, donde se fabrica el 80% de los semiconductores que necesitamos para todo lo que es tecnológico. Pero también en esa mesa está el señor Putin, que dice Make Russia Great Again. Y también está el señor Erdogan, Make Turkey Great Again. De los cuatro, tres son ex imperios que quieren volver a ser imperio. El imperio chino, el imperio turco, el imperio ruso. Y a eso uno le podría agregar otros, como Modi, etc. Es en este momento una reconfiguración de las mesas de negociaciones geopolíticas, donde cada uno quiere imponer su whatever, Rusia, China, Turquía, Estados Unidos. Y ahí vamos a ver cómo se maneja estas tensiones muy importantes. Esto en un momento que a su vez el derecho internacional público y el derecho internacional humanitario están de capa caída. Fíjense en ustedes, la invasión a Ucrania que hace Putin es en abierta violación a los principios centrales de la Carta de Naciones Unidas, que es el respeto de la frontera y de la integridad territorial. Buscado por el fiscal de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. Ese mismo Putin es el que saludó al secretario general de Naciones Unidas en la reciente reunión de los BRICS en la cual Putin fue el anfitrión. O sea, un secretario general de Naciones Unidas que va a una reunión donde la preside y el anfitrión es una persona que es buscado por un órgano del sistema de Naciones Unidas, que es la Corte Penal Internacional, por crímenes de guerra. Y el otro, Gaza, Netanyahu, derecho internacional humanitario. Todos hemos condenado los ataques horribles del 7 de octubre, la matanza que se hizo, pero el nivel de respuesta que ha venido dando Netanyahu a esa situación en Gaza realmente es en abierta violación. Otro personaje perseguido por el fiscal de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. Entonces, es en este mundo muy complejo donde el tema de la incertidumbre marca agenda, donde seguir haciendo lo mismo no es una opción. Business as usual no va por ahí, hay que salir del comfort zone, del rincón de confort. Hay una necesidad y urgencia de repensar y reformar nuestros mapas mentales y organizaciones, y tenemos que diseñar un nuevo paradigma para el desarrollo y la gobernanza democrática. Y por eso el tema de gobernanza anticipatoria es tan importante. Hay tres trampas que dice la CEPAL que afectan a América Latina. Una es la de bajo crecimiento.
bajo nivel, obviamente, de productividad. Segundo, los altos niveles de desigualdad con baja movilidad y cohesión social. 5 minutos, ok. Y 3, bajas capacidades institucionales y una gobernanza poco efectiva. Si no resolvemos esos 3 temas que están encadenados, va a ser muy difícil que podamos escapar a esta trampa. Tenemos problemas de crecimiento. América Latina es la región, salvo Europa, que menos crece a nivel mundial. La proyección para el 2025 es de 2.5, comparado con el mundo que va a crecer al 3.2, comparado con el África subsahariana al 4.2, comparado con Asia que va a crecer al 5%. Y terminamos de acumular del 2014 al 2023 la segunda década perdida en términos económicos, con un crecimiento promedio regional de solo el 0.8%. Los problemas de bajo crecimiento no son coyunturales, son estructurales. Del 50 al 80 crecíamos al 5.5% promedio en América Latina. Después caímos al 2.7, después caímos al 1.6 y ahora estamos en el 0.8. Con estos niveles de crecimiento va a ser imposible que la región escape a la trampa de bajo crecimiento, que escape a la trampa de pobreza y que escape a la trampa de desigualdad. Porque seguimos teniendo casi 1 de cada 3 personas viviendo en pobreza. Y seguimos siendo la región más desigual del mundo. Y esto está gatillando otros problemas, como vamos a ver. Tenemos un muy bajo nivel de capacidad de gobierno. Por eso nuestros servicios públicos, nuestras políticas públicas son bajas. Y de los 6 indicadores del Banco Mundial en materia de calidad de gobernanza, estamos muy mal en 3. Estamos muy mal en el tercero. Perdón, pero no voy a cumplir los 3 minutos porque es imposible. El de efectividad del gobierno, en Estado de Derecho y en materia de control de corrupción. O sea, ahí tenemos 3 deficiencias. Tenemos gobiernos poco efectivos, tenemos Estado de Derecho débil y tenemos altos niveles de corrupción. Y eso, obviamente, tira para abajo la capacidad de poder tener desarrollo. La democracia, como les decía, a nivel mundial va de capa caída. Vamos teniendo más países que se están autocratizando que países que se están democratizando. Promedio, 55% de los países siguen viviendo en regímenes autoritarios o regímenes híbridos y solamente el 8% de la población mundial y el 14% de los países vive en democracias que podríamos llamar democracias plenas. Largo camino por recorrer. La situación en América Latina es igualmente compleja y donde tenemos los principales problemas, según The Economist, similar a lo que dice el Banco Mundial, es en materia de cultura política y de nuevo funcionamiento del gobierno. ¿Y qué nos dice? Bueno, que el apoyo a la democracia está cayendo en la región. Hemos perdido 15 puntos. Hemos pasado del 63% al actual 48%. Mientras el apoyo a la democracia cae, la insatisfacción con la democracia sube, y sube rápido. Promedio 69%, pero en 5 países supera el 80% la insatisfacción con la democracia. Obviamente esto es de sentido común, los partidos políticos están atravesando hoy una grave crisis de representación, pero esto es el tema central para mí. El 54% de la gente entrevistada por Latinobarómetro 2023 dice: no me importaría que llegue un gobierno no democrático si me resuelve los problemas. Por donde nosotros abramos la puerta, se nos aparece siempre el mismo lobo: resolveme los problemas, resolveme los problemas, resolveme los problemas, con un cierto nivel de tolerancia para que si me estás resolviendo los problemas, podés tener ciertas desprolijidades. ¿Por qué? Porque los congresos no tienen hoy mucha legitimidad, porque la gente se siente alejada de los partidos políticos y bueno, si no tenés la mayoría de 2/3 para designar a los 2 jueces en la Corte Suprema, y hacelo por decreto. Total, una mancha más al tigre. Alguien dice, Macri también lo intentó, ¿se acuerdan? Bueno, pero después esperó a que tuviera la mayoría. Entonces, esas son las desprolijidades que uno va tolerando.
a cambio de que me des resultados. Por eso, la democracia hoy no enfrenta el riesgo de los viejos e ineptos autoritarismos, como el venezolano, como el cubano, como el nicaragüense, sino enfrenta el reto de los nuevos tipos de autoritarismo de eficacia autoritaria, los Bukele y algún otro personaje que eventualmente pueda aparecer en el mapa político regional latinoamericano, siempre y cuando dé resultados. Y esos resultados sean relativamente sostenibles. El ecosistema en el que la democracia nuestra se desarrolla es un ecosistema muy afectado por un Estado de Derecho frágil y en retroceso, esto de acuerdo a las indicaciones del Rule of Law. Tenemos un estancamiento a nivel regional en la lucha contra la corrupción. Tenemos un problema gravísimo en materia de inseguridad, crimen organizado. Con el 8% de la población mundial, América Latina acumula el 35% de los homicidios. Y esto se ha convertido en un problema en todas las democracias, incluido la uruguaya, incluido la chilena, incluido la costarricense. No es un problema como antes, que era de México, Colombia, Brasil y algunos países. Y finalmente la libertad de expresión en varios países también está bajo fuerte ataque. Todo esto nos lleva a esta matriz. Nosotros todos los años elaboramos con la Universidad Católica de Chile el informe de riesgo político en América Latina. Ponemos 10 riesgos a inicio de año. Estos son los 5 principales. Inseguridad, crimen organizado y narcotráfico está en el punto 1 como riesgo político. 2, el tema de corrupción. 3, el tema de la desafección democrática. 4, los problemas de gobernabilidad bajo fuerte presión. Y 5, el aumento de flujos migratorios. Que en muchos casos el tema de aumento de flujos migratorios se combina con los temas de delincuencia, inseguridad y con otros aspectos que terminan generando una suerte de nativismo, de xenofobia, que nosotros ya comenzamos a ver con algunas medidas que se están sugiriendo, ¿no? Estos migrantes que vienen a nuestro país y que nos sacan los puestos de trabajo, nos sacan los puestos en la universidad, nos sacan las camas en los hospitales y por lo tanto acá hay un elemento de una agenda internacional muy peligrosa. Y por lo tanto estamos llegando a esta trampa, donde el tema que plantea Emilio es central. Tenemos unas democracias estancadas que combinan 3 cosas. Hay un gran nivel de malestar social en la ciudadanía. La ciudadanía está enojada. Y vaya si está enojada. El triunfo de Milei hace un año es una clara demostración de hasta dónde está dispuesta una sociedad a llegar cuando está muy molesta y cuando está muy decepcionada. ¿Cuál es el nivel de tolerancia que está dispuesto a aceptar? Segundo, calles calientes, protestas, etc. Y tercero, urnas irritadas. Y en realidad en la matriz de este problema de democracias estancadas está la brecha esta entre la magnitud y complejidad de los problemas que hay que resolver frente a la menguada capacidad que tienen los gobiernos para resolverlo. Y acá se abren 2 opciones. Una, la de los países más exitosos en todos los índices. Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Singapur, etcétera, donde la salida a estos problemas pasa por una relación virtuosa entre Estado y mercado, entre lo público con alianzas públicos-privadas. Y la otra, el experimento que no se ha probado en ningún país del mundo, que esto lo va a resolver el mercado solo. Achiquemos el Estado a su mínimo y dejemos que el mercado alinee toda la relación en la sociedad y en la economía. Y ahí creo que tenemos un gran signo de pregunta para el cual estamos siendo conejillos de India como Argentina. No digo que vaya a salir mal, digo que no tenemos ninguna referencia donde se haya probado esto. Ni Trump ha llegado ahí, ni Meloni en Italia ha llegado ahí, ni Víctor Orbán en Hungría ha llegado ahí. Es decir, esto es totalmente nuevo. Y frente a eso está lo que yo le decía, el riesgo de líderes papa, y el riesgo de la eficacia autoritaria. ¿Qué son los líderes papa? Los líderes personalistas, yo,
con un discurso antisistema, antipolítica, anticasta, con unas propuestas populistas y con rasgos autoritarios. La forma no importa, lo importa el contenido, y si tengo que ir rápido, voy rápido. Estos líderes papa, en el cual Bukele es su mejor expresión, que es la buquelización de la política, son los que ofrecen una solución al problema, pero pagando un alto precio tanto en materia de Estado de Derecho como en materia de democracia. Cerrando. Aquí se insistió mucho en recobrar la centralidad y la confianza en la política y en relegitimar las instituciones. El Premio Nobel de Economía este año le fue otorgado a unos economistas que han venido diciendo que las naciones fracasan o tienen éxito por la calidad de sus instituciones. Acemoglu, Robinson. Son las instituciones y la calidad del liderazgo lo que define. Nosotros en Argentina estamos apostando que las instituciones no importan, que lo que importa es el mercado. Veamos cómo nos va. Pero tenemos que recuperar esa centralidad y confianza en la política con P mayúscula. Y la política no es la señora Kirchner, ni su hijo Máximo, ni el señor Massa, ni el señor Kicillof. Cada uno podrá tener su opinión sobre esos personajes, pero la política es mucho más importante que estos personajes. Pero como aquí no hablamos de política, sino que hablamos de personajes, cuando vos le pegás a esos personajes, le estás pegando a la política. Como algo sucio, como algo que viene siempre manoseado, cuando en realidad la política es el elemento por excelencia para la transformación social. Hay que atender la dimensión social de la democracia. ¿Qué hacemos con una sociedad como la nuestra, que cuando yo tenía 17 años, en 1974, teníamos el 4% de pobreza y hoy tenemos el 55% de pobreza? ¿Es culpa de la democracia eso? ¿O es culpa de estos chantas corruptos que tendrían que estar todos presos? ¿Cómo le vamos a facturar a la democracia lo que unos miserables en nombre de la democracia han hecho? Robándose todo, con total impunidad. ¿Qué sociedad queremos? Donde el 59-60% de nuestros chicos no terminan la secundaria. En la sociedad del conocimiento que va a venir con la inteligencia artificial. ¿Qué nivel de cohesión social vamos a tener? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Donde reducir la inflación es fantástico. Es como el médico que te dice te estabilicé la arritmia. Pero no se termina ahí. Entonces, acá hay cosas gruesas que están pasando y tenemos que atender esa dimensión social de la democracia. Tenemos que fortalecer el Estado de Derecho y tenemos que claramente luchar de manera frontal contra el crimen organizado y la corrupción. Déjenme darle un dato que acaba de dar el BID y el Fondo Monetario. El crimen organizado se come 3.5% del PIB regional. El 3.5% del PIB regional representa el 80% de toda la inversión que la región hace en materia educativa. Fíjense en ustedes los agujeros por donde se nos están yendo. Ni qué decir cuando le agregás corrupción. No somos sociedades pobres. Somos sociedades que son robadas sistemáticamente. Hay que repensar la democracia y reformarla. No podemos seguir gobernando sociedades complejas del siglo XXI con instituciones diseñadas en el siglo XVIII y con paradigmas del siglo XX. No funciona. Entonces, ahí hay un gran desafío en materia de innovación. Y tenemos que acompañar a la democracia con un Estado estratégico, no con un Estado gordo, lleno de adiposidad, sin rendición de cuentas, con mucha corrupción. Ese no es el Estado. Ese es el Estado que nos quieren decir. Pero hay un Estado mucho más estratégico, mucho más virtuoso. Sin un Estado verdaderamente estratégico no vamos a tener capacidad de hacer delivery, es decir, de dar resultados. ¿Quién va a dar resultados? Cuando vino la pandemia, si no había un Estado, ¿quién lo iba a resolver el problema? ¿El mercado? ¿Solo? Y finalmente, lo que decía,
Tenemos que darle soluciones democráticas a los problemas de la democracia, pero tienen que ser soluciones democráticas. Pero tienen que ser soluciones y tienen que ser soluciones rápidas, porque si no vienen los papas y viene la eficacia a decir, correte, yo te soluciono el problema, pero me tenés que permitir 1, 2, 3, 4 y 5. Y ese es en el lugar donde estamos. Y tenemos que evitar que el malestar en la democracia se nos convierta en malestar con la democracia, porque en el momento que ese 54% que dice no me importaría si me da resultado suba un 65, un 70%, estamos listos, ¿ah? Y esto ya la humanidad lo vivió. El problema es que cuando desagregás por grupos etarios, los más jóvenes están más a favor de este tema, del no me importa. Y aquí tenemos un problema central. Por lo tanto, mi mensaje de cierre, no sueñen con que esto se va a poner más fácil. ¿Ok? Entramos en un mundo del caos, en una era del caos. Esto va a seguir siendo muy volátil, complejo, con mucha incertidumbre. 2025 va a ser un año crítico. Debemos prepararnos para seguir operando en esos contextos VICA. Debemos cerrar la brecha entre cambio acelerado y capacidad adaptativa. Hay que reformar las instituciones, hay que mejorar la calidad del liderazgo, hay que hacer una fuerte inversión en tener políticos de calidad. Estamos formando gerentes, pero no estamos formando políticos. Y tenemos que tener una gran inversión en gobernanza anticipatoria. Y tenemos que saber sacar provecho de la ventana de oportunidad que se le abre a América Latina por la reconfiguración de las cadenas de valor en esta nueva época, donde América Latina tiene todo lo que el mundo necesita. Tenemos alimentos, tenemos materias primas, tenemos agua dulce, tenemos hidrógeno verde, tenemos minerales estratégicos, tenemos litio, tenemos capacidad para el nearshoring, para el friendshoring, pero tenemos que ponernos las pilas, tenemos que tener liderazgo, que sepan aprovechar esas oportunidades. Presidentes con visión, que entiendan lo que está pasando en el mundo, que no se anden peleando personalmente con los otros presidentes. No me importa si se lleva mal con Lula o si Lula se lleva mal con Milei, pero Brasil y Argentina son mucho más importantes que estos dos personajes de coyuntura. ¿Qué pueden durar? 4 años, 8 años. Los estados son los que tienen que establecer las relaciones. Tiene que haber intereses estratégicos más allá de si me es simpático o no me es simpático. Estamos cometiendo unos niveles de imprudencia brutales, de irresponsabilidad, de antidiplomacia. Y eso es un elemento central. 2 citas, y con esto cierro. Keynes, allá por los años 50. La dificultad yace no en las nuevas ideas, sino en escapar de las viejas que se ramifican en cada rincón de nuestra mente. Los invito a que tiren las viejas ideas y que acepten e incorporen las nuevas ideas. Pero hace 90 años Keynes tenía claro la dificultad de incorporar esas nuevas ideas, pero sobre todo la gran dificultad de desprendernos de las viejas ideas, de los anteojos que ya no nos permiten leer una realidad que ha cambiado y que sigue cambiando y que va a seguir cambiando aceleradamente, y que nuestra tarea es, con gobernanza anticipatoria, poder no solamente entender lo que está pasando, sino identificar lo que va a pasar y construir desde hoy futuro. No desde mañana, desde hoy tenemos que construir el futuro que queremos. Y finalmente Albert Hirschman, que dijo, hay que poner foco en lo posible más que en lo probable. Lo probable es que esto va a seguir muy complicado, muy volátil, muy complejo, pero dentro de esa complejidad, dentro de esa volatilidad, dentro de esa incertidumbre, si hacemos planificación, si hacemos prospectiva, si hacemos gobernanza anticipatoria, podemos ir buscando las puertas, las ventanas, las rendijas, donde está lo posible. Y por sobre todas las cosas, lo que no tenemos que sentirnos es derrotados. Hay que ser conscientes de la gravedad de la situación en la que vivimos, pero no hay que caer en un pesimismo paranoico paralizante, las 3P, sino que hay que seguir apostando a la esperanza, no al optimismo,
No estoy hablando de optimismo. Optimismo es confiar que las cosas al final van a salir bien. Estoy hablando de la esperanza, lo que uno construye. Y sobre todas las cosas, cierro con una reflexión personal. Tenemos que recuperar en nuestra Argentina, a través de la buena política, de los buenos liderazgos, de las buenas instituciones, la movilidad social ascendente y el nivel de cohesión social de una sociedad de clase media, donde estaba la esperanza de que vos podías, si hacías las cosas bien, progresar. Yo nací en un pueblito de 1.200 habitantes. Mi papá era electricista, no hizo la secundaria. Mi mamá era ama de casa, no llegó a la secundaria. Familia con valores, más educación pública de calidad, más hambre, como decía Steve Jobs, remain hungry, remain foolish, más un país que te da posibilidad, lo que yo llamo la escalera. Había una escalera allá y te decían, si vos haces las cosas bien y te pones las pilas, por esa escalera el cielo es el límite. Eso ya no existe en la Argentina de hoy. Y mucho menos en la Argentina que estamos proponiendo, la Argentina del ajuste brutal, donde vamos a un modelo casi a la peruana, donde unos pocos van a estar estupendamente bien, pero la mayoría va a estar estupendamente mal. Pero por sobre todas las cosas, al patear la escalera, el que se nos robó la escalera, nos robó la esperanza. Hay que ir detrás del que nos robó la escalera y volver a construir la esperanza. Y eso no lo va a hacer nadie. Gracias, yo interpreto esto como ya terminaste, punto, el aplauso. Eso no lo va a hacer nadie por nosotros, lo tenemos que hacer nosotros, pero nadie lo va a poder hacer individualmente, lo tenemos que hacer colectivamente. Colectivamente tenemos que denunciar a los corruptos, colectivamente tenemos que denunciar a los chantas, colectivamente tenemos que denunciar a los que nos han robado la esperanza, porque tenemos la posibilidad en este país maravilloso. No caigamos en el error de pensar de que no se puede. Sí se puede, pero tenemos que ponernos las pilas. Tenemos que trabajar mucho más, con más exigencia y no conformarnos. Yo fui con Emilio a San Francisco antes de ayer. Tardé 3 horas en llegar a San Francisco por la misma ruta que yo venía hace 50 años cuando venía a Córdoba. Es una vergüenza. 50 años para hacer 220 kilómetros. No hemos podido hacer lo que los chinos podrían hacer en 6 meses. 9 meses, te concedo 3 meses más. Se me cortó la llamada telefónica 4 o 5 veces porque llegaba la señal, se iba la señal. O sea, tenemos un caos en materia de infraestructura. Y hay un nivel de conformismo alucinante. Es lo que hay. No, no es lo que hay. Es lo que hemos dejado que haya y que ahora tenemos que recuperar. Por eso los escenarios que va a construir COPEC van a ser muy importantes, porque así como en la ecología uno le demuestra, mirá lo que pasa con los bosques en 20, 30, 40 años si no haces cuidado del medio ambiente y te viene esa deforestación. En materia social tenemos que ver ¿cuál va a ser el nivel de deforestación social que vamos a tener? Si no nos ponemos las pilas, ¿a cuánto sube el 55%? ¿Cómo se inserta a esos chicos que no saben leer, escribir, que no tienen comprensión de texto en un mercado laboral? Que como dice Harari, en el capitalismo la pelea era que no nos explotaran. En la sociedad postcapitalista la pelea va a ser que no me ignoren, porque ni van a querer explotarme, porque no necesitan explotarme. Voy a ser tan useless, tan inútil frente a esa sociedad compleja, que ni van a tener necesidad de explotarme. Entonces, ahí está el reto, y por eso yo creo que una institución como COPEC es hoy más necesaria que nunca, no solamente a nivel de Córdoba, sino a nivel nacional. Pero yo tengo la ilusión de que así como hicimos boleta única aquí, cuando todo el mundo se oponía y terminó luego en un ejercicio verdadero de federalismo, yendo de las provincias a la nación, la boleta única hoy en todo el país,
este mecanismo de planificación estratégica y de prospectiva y de gobernanza anticipatoria se enquiste primero en una comisión en la legislatura, que me parece central, y que luego podamos llevarlo a nivel nacional, para poder realmente darle a Argentina los instrumentos que necesita para gobernar en este mundo tan complejo e incierto. Muchísimas gracias.